Estamos de regreso en Mega Noticias Prime y vamos con la noticia del momento porque Carabineros se confirmó la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio de José Felipe Reyes Sosa, también más conocido como el Rey de Meix, todo esto en Colombia. Tenemos nuestros equipos desplegados, estamos en Colombia, estamos en distintos puntos también de la capital, pero acá en estudio estamos con Juan Carlos Araya, periodista especializado de Mega Investiga, y también con Gonzalo Araya, coronel en retiro y también experto en seguridad. Muy buenas noches a ambos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Bueno, Juan Carlos, tú eres acá el que tiene el dato, el que lanza obviamente esta noticia nacional. ¿Cuáles son los últimos antecedentes que tú manejas? En este minuto, este sujeto que fue capturado en Barranca Bermeja, una localidad que está muy cerca de Bucaramanga, en el estado de Santander, está en este minuto en poder de la DIJÍN, que es una suerte de OS9 de la Policía Nacional de Colombia. Ellos en este minuto lo tienen detenido, ¿ya? Y en las próximas horas podría ser llevado hasta Bogotá, que es la ciudad donde la Policía Nacional de Colombia pretende tenerlo detenido hasta que se inicie el proceso de extradición que tiene que solicitar Chile. Recordemos que hay otros integrantes del Tren de Aragua que aún están a la espera de poder ser extraditados a Chile, como es el caso de Dayonis Orozco. Y quiero que recuerden bien este nombre, Dayonis Orozco, porque el OS9, cuando ese sujeto se escapa el año pasado, describe una ruta, ¿ya? Vale decir, sale por Chile, a Perú, después se va a Ecuador y después Colombia. En el intertanto está en un punto exacto de la frontera de Ecuador con Colombia y finalmente llega también hasta territorio colombiano, donde finalmente a través de los enlaces de Carabineros en Colombia logran la detención. Pero después vamos a hablar más de eso. Ahora yo les quiero contar algunos datitos que hemos confirmado hace muy pocos instantes. Este sujeto, al parecer, se quería quedar en Colombia. Ya. No quería huir hacia Venezuela, pese a que estaba muy cerca de la frontera, estaba a 3 o 4 horas. Estaba en Bucaramanga. Y otro antecedente que manejamos de último minuto que logré confirmar, tanto con la Policía Nacional de Colombia como también nuestras fuentes acá en Santiago, nos dicen que este sujeto estaba en compañía de algunos familiares. O sea, ¿ya? Existía una red de apoyo. Había una red de apoyo, no estaba tan solo. Por algo logra él, ¿no es cierto, Gonzalo, mantener esta huida de Chile porque tenía esta red, ¿no? Bueno, se presume, de acuerdo a la investigación realizada, es que este delincuente partió de la fuga de acá desde Chile con ayuda. O sea, el traslado que hizo en estos más de un mes y medio, alrededor de 45 días desde su huida hasta la captura en Colombia, contó con ayuda. Y ahora se refrenda un poco, se deja claro, porque fue encontrado en domicilios familiares. Lo más probable es que se hubiese quedado en ese lugar. Pues si tenía una red de apoyo importante con familiares, se presume que no iba a pasar a Venezuela, porque estaba ahí cobijado, tenía ayuda, escondite y... Sí, Gonzalo, una pregunta que se hacen muchas personas. Finalmente, ¿de dónde saca la plata? ¿De dónde obtienen estos recursos para viajar desde Chile, obviamente de manera ilegal, completamente tránsfugo, pasar por Perú y finalmente terminar llegando a Colombia? ¿Dónde sacan ese recurso? Ese dinero es todo producto de ilícito. La organización tiene fondos y dinero que le presta cobertura a esta persona. Entonces, del dinero ilícito, de otros delitos cometidos por la misma organización, el Tren de Aragua o sus mismos familiares que lo apoyaron, le permitió desplazarse hasta llegar hasta esa localidad de Colombia. Básicamente nunca dejó de tener ayuda, por lo tanto, la comunicación que mantuvo con familiares permitió precisamente poder localizarlo en el lugar y detenerlo. De hecho, sí, tenemos el momento exacto de la detención precisamente de Alberto Carlos Mejía. Los quiero invitar a que lo pasemos a revisar. Ya, camiseta, en vez. ¿Avisar a mi familia ahí? ¿Le puedo avisar a mi familia? ¿Le puedo avisar a mi familia? Raparé, registro viejo. ¿Le puedo avisar a mi familia que tengo el cristal? Regístralo. Urgente. Uno de los hombres más buscados en nuestro país, Alberto Carlos Mejía Hernández, un joven venezolano de 18 años, que incluso, como podemos ver, Juan Carlos, se teñió hasta el pelo. Sí, esa es la típica estrategia que utilizan este tipo de delincuentes transnacionales, ¿no es cierto? Que para poder burlar, según ellos, a la policía,
cambian su apariencia física. En este caso se había teñido el pelo rubio, se había marcado las cejas. Y si ustedes lo ven, estaba en una actitud súper tranquila. Se dan cuenta que estaba con una camiseta. No puso resistencia No puso tampoco. resistencia. Estaba con un buzo negro y hawaianas o chalas. Claro. Lo que da cuenta de que este sujeto estaba tranquilo en ese lugar. Esto da cuenta de que tenía su red de apoyo. Pero aquí hay una información que voy a compartir con ustedes para que sepan por qué el OS9 de Chile, en coordinación con Interpol, en coordinación con el enlace de Chile en Colombia, logran dar con el paradero casi exacto de este sujeto. Este es un trabajo de inteligencia de joyería, el que ha hecho acá el OS9. Trabajo colaborativo también con las distintas instituciones. Exacto. El coronel Francisco Painepán, que lidera el OS9 acá en Santiago, y todo su equipo. Y recuerden que a este sujeto lo estaban investigando en Chile por el asesinato, ¿no es cierto?, del empresario Felipe Reyes, ¿ya? A este sujeto lo detienen en Chile, lo detienen en la vía pública y ellos van configurando una serie de antecedentes y perfiles que describen a este tipo de sicarios. Este no es cualquier sicario, este asesina sangre fría en Chile. Es captado por una cámara de seguridad cuando le da los disparos a Felipe Reyes, porque en ese minuto le falla el plan, ¿se acuerdan? Sí. Ellos querían subirlo a un vehículo y llevarlo a otro punto. Le falla, claro, lo querían secuestrar. Y finalmente lo asesina sangre fría. En Chile no estamos acostumbrados a este nivel de criminalidad, coronel. Pero el análisis de las redes sociales, información entregada por terceros, permite al OS9 dar una localización tentativa en Bucaramanga. Claro. Se coordinan con Interpol y el rol clave también del coronel Pino, el enlace de Carabineros en Colombia, que también fue jefe del OS9, permiten llevar a cabo esta diligencia que termina con esta gran captura que, por cierto, le entrega un grado más de justicia tal vez a las personas que este sujeto asesinó. En las imágenes que vemos podemos apreciar que es un procedimiento limpio. O sea, no hubo ningún tipo de resistencia y el tipo se vio sorprendido, porque sí es un trabajo de inteligencia pero fantástico, donde se coordinaron, como decías tú, OS9 de Carabineros, el agregado policial de Carabineros en Colombia, la Policía de Investigaciones y la Policía Nacional de Colombia. Y en base a eso es un trabajo de análisis físico, de análisis con fuentes humanas, con un análisis técnico de metadatos y escuchas telefónicas que primero permitieron posicionarlo al delincuente en ese lugar. Por lo tanto, es una operación impecable. Y ese error que cometen también este tipo de delincuentes, se coordinan y no dejan las redes sociales de lado. No. Tienen esta tentación de exhibir, de mostrarse, pero eso da cuenta también del trabajo de inteligencia que realiza el OS9 de Chile, porque es clave ese rol para poder dar con este tipo de sujetos. Recordemos, porque yo te decía al principio de este contacto, lo de Dayonis, ¿te acuerdas que yo te decía que también había descrito una ruta? Bueno, esa ruta que describió muy bien el OS9 hoy día nos permite tener nuevamente buenos resultados. Sí, sin duda. Ahora, la figura y el personaje de este hombre, de este sicario, finalmente llama mucho la atención porque hay que recordar que él se había cambiado el nombre varias veces. Es decir, hay que recordar que el 9 de julio Mejía Hernández, quien hasta en ese entonces nosotros lo teníamos identificado como Osmar Ferrer Ramírez. ¿Lo recuerdan? Que nosotros hablábamos también de este Osmar Ferrer Ramírez, que finalmente se supo que era otro nombre. Él fue formalizado, queda en prisión preventiva y un día después, esto es lo más absurdo todo, que un día después finalmente le terminan dando un permiso finalmente o abandona la cárcel por errores comunicativos, administrativos, y 2 días después ya había escapado de nuestro país. Es decir, es una comedia de equivocaciones rotundas, digamos. Claro, en ese sentido, Gonzalo, ¿cómo ves tú este caso también? A ver, aquí lo primero que se está investigando es ese error que comentamos, error que tiene que establecer una investigación que está desarrollando el Ministerio Público, ¿no es cierto? Ahí se va a establecer qué es lo que sucedió. Ahora, la fuga de esta persona que duró alrededor de 45 días también es un trayecto que es más o menos común por los delincuentes y otros casos anteriores que han dado ese mismo camino, por decirlo, desde Chile, pasando a Perú, pasando a Ecuador y llegando finalmente a Colombia. Ahora, esta persona tenemos que tener en consideración que los 45 días son 6.500 kilómetros hasta ese lugar donde está, desde Santiago hasta... Por eso te consultaba de dónde saca la plata, los recursos, los medios para poder viajar a través de 4 países. Y estaba alrededor de 400 kilómetros de la frontera con Venezuela, estaba al lado, o sea... Pero si tenía familiares ahí, lógicamente tenía un lugar, un cobijo para permanecer y cuidarse y a lo mejor establecerse, quién sabe cuáles eran sus planes, pero es un delincuente de 18 años que no tiene consideración y el crimen que cometió es algo absolutamente fuera de foco en nuestro país. Sí, tenemos declaraciones de Carabineros, los invito a que los pasemos a revisar. El día de hoy, personal de Interpol Colombia logró la detención del prófugo chileno Alberto Carlos Mejía Hernández. Hay que destacar el trabajo investigativo que desarrolló Carabineros de Chile con el departamento S9
es que se pudo tener una comunicación fluida con Interpol Colombia y por la alerta roja que presentaba esta persona, el día de hoy se logra su captura. La confirmación de esta detención también lo ha hecho la Policía Nacional de Colombia en un trabajo conjunto de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile en Colombia para dar la captura de esta persona prófugo de la justicia chilena. Gonzalo, ahora todos se preguntan, ¿cuándo este hombre va a poder ser extraditado a nuestro país? ¿Cuándo va a llegar acá a responder ante la justicia? A ver, tenemos casos anteriores de 2 delincuentes que están todavía en Colombia, ¿no? Sí. Y ha demorado más de un año. Incluso va a demorar uno más, que debiese ser extraditado ahora en noviembre, pero va a ser más de un año. Entonces tenemos que más o menos, de acuerdo a los protocolos, a la comunicación, a los pedidos y la comunicación entre ambos poderes judiciales de ambos países, la burocracia un poco y también el tratamiento de este procedimiento en sí va a alargar el proceso, Claro. pero va a ser un año. Pero tengo entendido que una vez desde que el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país recibe la notificación oficial de su detención, tiene 5 días para solicitar la extradición, ¿o no? Claro, aquí viene lo siguiente. Este sujeto va a ser trasladado, como les decía al principio, hasta la ciudad de Colombia, en Bogotá. De Bogotá. De Bogotá, digo. Y ahí Chile, en corto plazo, tiene que solicitar a través del Ministerio Público la solicitud a la Corte Suprema para pedir la extradición de este sujeto hacia nuestro país. Recordemos que también la puede pedir Venezuela, porque sabemos que Venezuela la ha pedido en otras detenciones también, con el propósito de estampar un poco. Podría complicar. De hecho, Dionis Orozco, él ya lleva más de un año en detenido en Colombia y hasta el día de hoy no ha sido extraditado. Aparentemente, en diciembre próximo podría llegar a Chile. Pero eso también se extendió muchos meses. En un principio se habló de 3 meses, después se habló de 6 y ahora ya vamos casi para un año. En este caso, también podría pasar lo mismo. Pero lo cierto es que este sujeto genera toda una crisis en la justicia en nuestro país. Recordemos que lo que pasó con su liberación es un acto casi de Condorito. O sea, es una cuestión que no debiese pasar en un país moderno. Por un fallo en una letra, lo terminan dejando en libertad. Gendarmería no lee bien, al parecer, los documentos emitidos por el tribunal. Es que habían 3 fallos, eso es importante explicarlo, que existían 3 fallos. Primero que le decían prisión preventiva, luego había uno que indicaba que tenía que ser liberado y otro que tenía que volver a ser puesto en prisión preventiva. Fueron 3 fallos distintos. Son 3 fallos distintos que administran distintas tripulaciones, por decirlo de alguna manera. En primera instancia, el tribunal despacha, ¿no es cierto?, la prisión preventiva el día 9, ¿ok? Ya, sí. A las 2 horas se emite un nuevo oficio. ¿Por qué? Porque la palabra Ferrer estaba mal escrita. Faltaba la E entre la F y la primera R. Ya. Y finalmente se manda un tercer oficio donde se dice que tenía que quedar en prisión preventiva. ¿Pero qué pasó? Que Gendarmería, quienes trasladan en primera instancia a este sujeto a la cárcel de máxima seguridad, cumplieron su turno. Y vino otro turno. Y ese turno no leyó, al parecer, la última que son las indicativa imágenes que estamos viendo. Que decía, déjese en libertad, y finalmente ellos se quedan con ese último, en ese último oficio, y finalmente lo dejan liberado. ¿Y qué pasa ahí? Este sujeto se escapa rápidamente, contrata un Uber por 2,5 millones de pesos, se va a la ciudad de Arica. Digo, Iquique en primera instancia, al barrio boliviano. Espérate, pagó un Uber por 2,5 millones de pesos. Sí, pues, claro, 2,5 millones ¿Y eso lo de paga pesos. quién? ¿Efectivo? Se supone que esa es parte de la plata que recibe del sicariato que cometió. Le habían pagado 4 millones de los 30 que habían cobrado. Y ojo que ahí también faltó otro sujeto, ¿ah? Falta un ecuatoriano que al parecer es el nexo entre el empresario que contrata a esta banda y estos asesinos que finalmente 2 de ellos están actualmente en prisión preventiva. De hecho, quiero que me expliques un poco la ruta de escape y tenemos acá un mapa que lo queremos proyectar en nuestro web para que Juan Carlos nos puedas explicar. Tú mencionas que entonces sale de Santiago en un Uber camino a Arica por cerca de 2,5 millones de pesos. Entonces vamos a ir viendo acá cómo va funcionando también el mapa. Tenemos ahí entonces Santiago. Santiago de Chile se va al norte en primera instancia y hace una escala en Iquique, en el barrio boliviano, ¿ya? Y de ahí se va en bus hasta la ciudad de Arica. ¿Ya? En el bus, él entrega otra identidad. Si este sujeto tiene muchas identidades. En Chile le conocemos como 3. Claro. Pero él, cuando llega al terminal de Arica y toma un auto informal, cuestión que no debiese ser porque los autos informales juegan un rol clave en el traslado de todos estos inmigrantes que entran por pasos irregulares en nuestro país, lo lleva hacia la frontera con Perú. ¿Y qué pasa ahí? Nuevamente las condiciones juegan a favor de este sujeto. ¿Por qué? Porque en la actualidad el paso Chacayuta es un paso integrado
vale decir... ¿Qué significa, para que expliquemos bien, qué significa un paso integrado? Un paso integrado significa que tú, para ir a Perú, sales directamente hacia Perú, no haces migración en Chile. Y Ya. entras al paso fronterizo de Santa Rosa y ahí tú haces tu ingreso a Perú, ¿ok? Ya. El que viene de Perú a Chile no pasa por Santa Rosa y hace el ingreso en Chacayuta. Directamente en Chacayuta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos sujetos se bajan 200 metros antes, ahí los dejan, donde está el ejército, y el ejército los controla a las personas que van saliendo de nuestro país. Pero recordemos que en ese minuto, eso ya es el día 12 de agosto, este sujeto, De julio. o sea, de ahora cuando... Claro, el 12 de... Cuando fue liberado fue en julio. Claro, Claro. pero en agosto... Ah, ya. Él hace el... no, fue el 9 de agosto la liberación, acuérdate, si fue hace muy poco Sí, esto. sí. El día 12, este sujeto va saliendo de nuestro país y ahí lo intercepta el ejército y lo controla. Y él da otra identidad falsa. Pero como no tenía ninguna orden de detención en nuestro país, hasta A ese ese minuto nombre, claro. sale. Ya, y Sale de finalmente nuestro ahí país y se va a Perú. Y se va a Perú. Y luego termina siendo entonces trasladado a Colombia. Ahora, Gonzalo, nosotros hablamos que una de las cosas fundamentales, y que Carabineros también lo explicó, era precisamente este trabajo mancomunado, trabajo en conjunto, que fue impresionante por parte de las dos policías, tanto la Policía de Colombia con la Policía de nuestro país, la alerta de Interpol, obviamente, y también toda la información cruzada. El cruce de información fue clave en esto entre la Policía de Investigaciones y también la propia policía allá en Colombia, ¿no? Sí, claro que sí, sin duda. En mi experiencia como oficial investigador del departamento de C9, al cual felicito por este importante procedimiento, sin duda que las relaciones entre las policías son fundamentales, especialmente con los países limítrofes, pero en este caso era fundamental esta ayuda y al momento de este sujeto de fugarse, de inmediato se levantaron alertas para poder, con otras policías, de manera formal e informal, con algunas fuentes para poder tener información y que se activaran rápidamente las alertas en caso que la persona llegara a algún país cercano. Esta ruta es común, digamos, por lo tanto se podía ya alertar con Perú, con Ecuador, con Colombia, que finalmente donde fue detenido, pero Carabineros tiene, y la Policía de Investigación tiene policías también agregados en esos países, por lo tanto la comunicación con ellos, que es fundamental, permite esa comunicación también directa con la misma policía del país, en este caso con la Policía Nacional de Colombia, con la cual se mantienen excelentes relaciones bilaterales entre Carabineros y ellos, digamos. Por lo tanto, eso permitió que toda la información que tenía la policía, en este caso Carabineros, se compartiera con la Policía Nacional de Colombia, que interviniera también con su ayuda a la Policía de Investigaciones y se lograra el éxito de esta indagación. Sí, sin duda. Ahora, Juan Carlos, hagamos un poco de memoria porque de repente, claro, nosotros comunicamos tantos casos también de secuestro. Entonces, para ubicarnos bien en este caso, ¿cuántas personas hay detenidas por el crimen del Rey de Meix? Mira, antes de seguir con eso, te quiero dar otra información que me acaban de confirmar. Aquí hubo lo que se llama en jerga policial seguimientos controlados, seguimientos a distancia de este sujeto también. Ya. Interpol Colombia tuvo varios días siguiendo a este sujeto. Se pudo describir una rutina, se sabía por dónde se movía, por qué calles transitaba, con quiénes se juntaba, quiénes eran sus familiares. Hay un trabajo de inteligencia coordinado desde el OS9 en Santiago, porque ellos dan esta ubicación tentativa a raíz de lo que les decía, declaraciones de terceros, fuentes que han entregado información en forma anónima y también el seguimiento de redes sociales. Esa información es entregada a Interpol Colombia y logran hacer este seguimiento, marcar el punto, digamos. Él era sujeto de interés hace varios días ya de Interpol Colombia y ahí también juega un rol de coordinación importante nuestro enlace de Carabineros allá en Bogotá, el coronel Pino, que es un hombre que tiene experiencia, que participa en la captura de Dayonis Orozco, ¿se acuerdan ustedes? Que fue detenido también en Colombia, y él esta vez estaba allá. Entonces todo jugó a favor de poder materializar esta captura, porque debemos ser honestos también. En algún minuto se pensó que ya lo habíamos perdido. Recuerden que hablaron que estaba en Argentina. Claro, también. En la Patagonia Argentina, cosa que no era efectiva, ¿no? Y se habló también de inicialmente, claro, todos pensamos que se había fugado a Argentina. Claro. Ahora, tenemos una gráfica que quiero que pasemos a revisar a nuestro wall, donde están los otros detenidos que se han ido a Colombia. Precisamente, tenemos un poquito más atrás, Juan Carlos, tenemos entonces Alberto Carlos Mejía Hernández, este joven venezolano de 18 años,
es indicado como el autor material de entonces El Rey de Meix. Luego tenemos ahí Juan Carlos Larry Changa y Dayonis Orozco. A ver qué nos puedes también contar de ellos dos. Bueno, Larry Changa es uno de los cercanos, ¿no es cierto?, al niño guerrero, al fundador del Tren de Aragua, allá en una cárcel en el Tocorón, como se le conoce en Venezuela. Es un hombre que se podría decir que es la mano derecha de este peligroso delincuente que aún no ha sido detenido, no se sabe dónde, en qué parte del mundo está, pero Larry Changa lo cierto es que está en Chile y es perseguido por una serie de delitos de alta connotación en nuestro país, como terrorismo, seguido también por las casas de tortura que se llevaron a cabo y se materializaron en comunas como la ciudad de Maipú. Es un hombre que tenía conexión directa con el niño guerrero, es un hombre también que al parecer era el jefe en Sudamérica. Una vez que se escapa de la cárcel el Tocorón, niño guerrero, y pareciera ser que también coordinaba Chile, Perú y Bolivia. Y más allá tenemos a Dayonis Orozco, que Espérame, este sujeto... perdón, ¿Larry Changa está en Chile o está en Colombia? No, este está también en Colombia. ¿También, ¿Están los tres en Colombia? Están Sí, los sí, tres sí. detenidos. Para Este confirmar, estaba confirmando. Este Larry Changa es un sujeto que fue detenido también por la Policía Nacional de Colombia en un trabajo colaborativo con Chile. Y Dayonis Orozco, este sujeto está involucrado en la muerte de Emanuel Sánchez, del mayor Emanuel Sánchez. Carabinero. Póstumo, que en ese minuto era teniente, ¿no es cierto? Pero como es un mártir de la institución, Claro, es ascendido a su grado máximo, en este caso a mayor. Este sujeto, según la investigación, es el que dispara directo desde el vehículo ahí en Lo Prado y ultima al mayor Emanuel Sánchez, quien estaba de franco en compañía de su señora y de su hija. O sea, lo que llama la atención, coronel, y usted lo debe saber muy bien, el perfil criminal de estos sujetos es de una frialdad pocas veces vista, digo. O sea, asesinan a Son sangre fría, ¿no? asesinos que no escatiman en usar armas o asesinar a quien se les cruce en el camino. O sea, son personas que son verdaderos sicarios y asesinos. Y ojalá lleguen pronto a Chile para que sean juzgados y paguen con pena de cárcel como corresponde por sus delitos, ¿no? Sí. Ahora hay que dejar en claro que estos tres personajes están obviamente detenidos en Colombia, son por casos distintos. Todo distinto. Están por casos distintos, pero obviamente el factor común es que obviamente Chile está buscando la extradición de estos tres delincuentes. Ahora, es una noticia muy, muy buena para la justicia. Recordemos que los familiares también del empresario asesinado de Felipe Reyes, ellos se preguntaban, bueno, ¿y cómo vamos a hacer justicia ahora? Si el sujeto que lo ultima es Alberto Carlos Mejía, de 18 años, que ingresa por un paso no habilitado en Chile. Y ese es otro problema, Florencia. Por nuestras fronteras ingresan personas que no sabemos quiénes son. No tenemos una base de datos de ellos, no sabemos... Porque yo he estado en la frontera millones de veces, hemos estado en Perú, hemos estado en Colchane, y yo veo los documentos con los que entran con fotocopias, entran con fotos de Facebook impresas, entran con la partida de nacimiento que se las dan cuando nacen. Ese es su documento de identidad porque según ellos en Venezuela no les dan. Los que entran por pasos no habilitados, por pasos irregulares. Por eso tenemos un estado de excepción en la zona donde el ejército hace control de estas personas que ingresan por pasos no habilitados. Este sujeto también entró por la puerta norte de nuestro país, por Chacayuta, por la línea férrea. Ilegal. Los tres entraron ilegales. Y el problema es que no sabemos... Claro, los tres entraron en forma ilegal en nuestro país y el problema es que en la actualidad, hoy día, hay personas en nuestro país que están cometiendo delitos, que ingresaron por pasos no habilitados y que no sabemos quiénes son. Imagínense que él, en un tribunal del país, frente a una jueza, cuando le dicen su nombre, él dice que es Osmar Ferrer. Y resulta que no era Osmar Ferrer. Claro, o sea, está dispuesto a todo, porque no tiene nada que perder en este Ahora, caso. Juan Carlos, ¿cuáles eran las intenciones inmediatas de Alberto Carlos Mejía Hernández? Del sicario, más fácil. Estando en Colombia en este minuto... No, cuando ocurre el asesinato, cuando ocurre finalmente el asesinato del Rey de Meix. Ah, claro, ahí pasa otra cuestión que da cuenta de la frialdad y la psicopatía de estos sujetos, porque son los verdaderos psicópatas. Este sujeto después que ultima, ¿no es cierto?, al empresario, porque a él le falla el plan, no logra subirlo al vehículo. Y lo ultima y lo asesina a sangre fría y lo capta en una cámara. Claro, que el fin en ese entonces era secuestro y después obviamente para cobrar obviamente la recompensa. Claro. Pero resulta que finalmente a él le falla el plan. Recordemos que el empresario se cae, se fractura una pierna y no puede seguir escapando y se devuelve y lo asesina en ese instante. Sangre fría. A sangre fría. Eso no lo habíamos visto, ¿ah? No habíamos visto. Sangre fría. No. Sí, también hay otro muy parecido. ¿Se acuerda usted de Teatinos 1400, donde ultiman al rey de la plaza de explotación sexual de Santiago en Teatinos 1400 entre 5 sicarios? Claro. Eso fue
en un espacio más controlado, por así decirlo, en un estacionamiento. Aquí fue la vía pública. Sí, de hecho tenemos otro ambiente que quiero que pasemos a revisar. Número de control A10632/7-2025. En su contra hay una notificación roja de Interpol solicitada por el país de Chile. ¿Listo? Por el delito de homicidio calificado. Haga silencio, viejo. Haga silencio. ¿Su nombre es? ¿Me comenta su nombre? ¿Cómo se llama usted? Listo. Mejía Hernández Alberto Carlos. Fecha de nacimiento 8 de septiembre del 2016 en Venezuela. ¿Listo? Usted en este momento está siendo retenido por notificación roja de Interpol. Usted tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. En caso de no tenerlo, el Estado le proporcionará uno. Tiene derecho a informarle a una persona sobre el motivo de su retención. Y tiene derecho a saber el motivo por qué lo está reteniendo. Le estoy informando que hay una notificación roja de Interpol por un homicidio que se dio en el país de Chile. ¿Listo? ¿Le quedan entendidos?